Hola, muy buenas noches a todos y pues les doy la bienvenida a la tercera ponencia del concurso de revisiones sistemáticas organizado por el Comité Permanente de Publicaciones Médicas de ACEM Unison y SOCEM Unison. Nos complace contar con su presencia y participación. Pues antes de iniciar, les recordamos a todos que completen la preevaluación que les hemos enviado por el grupo de WhatsApp. Esto pues nos ayuda a medir el impacto de las sesiones y pues es necesario para que obtengan su constancia de asistencia. Les agradecemos a nuestros patrocinadores del día de hoy por hacer este evento posible. En esta ocasión tenemos el honor de presentar al doctor Cristian Noé Rivera Rosas. Con 26 años de edad y originario de Hermosillo, Sonora, el doctor es egresado de la licenciatura de Medicina en la Universidad de Sonora, Campus Regional Centro. Actualmente está realizando la especialidad médica en epidemiología de la Unidad Médica Familiar 53 en el IMSS en Zapopan, Jalisco. Durante su formación médica fue miembro de la IMSA en el comité de SCORE y ahí tuvo los cargos de LORE, NORE y VPX de la MEF Asociación Científica. Además de que fue Supervising Board ad Interim en el equipo internacional de SCORE. En su trayectoria de investigación, realizó su servicio social en investigación de la Universidad de Sonora y ha participado en múltiples cursos y congresos de metodología de la investigación en organismos nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación actualmente son la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii y la inteligencia artificial aplicada en la educación médica. Actualmente cuenta con 14 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales indexadas y tiene 2 artículos más en revisión. Además, fue ganador del primer lugar en el premio del área de la salud pública, salud ambiental e investigación educativa de los premios de investigación en salud en el 2022 del estado de Sonora en la categoría de pregrado. La verdad, doctor, es que estamos muy felices y orgullosos de recibirlo como ponente, pues estamos muy seguros de que su conocimiento y experiencia serán de gran valor para todos nosotros el día de hoy. Sin más que agregar, doctor, le cedo la palabra. Buenas noches, ¿ahí me escucho? Sí. Sí, muchas gracias primero al comité organizador por la invitación y pues sin más que agregar a eso, si me dan permiso nomás de compartir pantalla para poner la presentación, porfis. Ahí se ve la presentación ya, ¿verdad? Sí. Así es. Ok. Bueno, pues voy a comenzar. Igual reiterando, muchas gracias al comité organizador por esta invitación. Yo con mucho gusto espero el día de hoy podamos pues tener un poquito de, aunque sea virtual, tener un poquito de dinámica en la presentación. Y el tema que me solicitaron que les impartiera es la pregunta de investigación y los estudios epidemiológicos, aprovechando que todo esto pues va en relación con la metodología de la investigación. También quería felicitarlos por esta actividad que están realizando, la verdad se me hace muy fructífera el estar trabajando en este labor que es hacer una revisión sistemática, que es algo muy complejo, pero que créanme que les va a servir mucho. Entonces espero que lo que veamos el día de hoy les sirva para tener bases más sólidas en cuestión de cómo hacer investigación y que eso después ya lo puedan llevar a la práctica en futuras publicaciones de ustedes. Entonces, el contenido de lo que vamos a revisar el día de hoy, primero es la pregunta de investigación, cómo hacer esta pregunta de investigación, irla construyendo y al final algunas estrategias por medio de procesos que pueden servirles a ustedes para crear su pregunta, que es importantísimo al momento de hacer cualquier protocolo de investigación, cualquier planteamiento antes de pensar en escribir un artículo y obviamente también involucran pues a las revisiones.
Después hablaremos un poco de cómo realizar una búsqueda de artículos científicos, les daré algunos consejos y lo pondremos un poco en práctica también. Y para finalizar, hablaremos muy general sobre los estudios epidemiológicos para que podamos diferenciar entre cada uno de ellos y que se puedan llevar una idea puntual de qué es cada uno, los alcances que puede tener estos trabajos, ¿no? Si tienen alguna duda, algún comentario, ahorita yo no puedo ver en el chat como tal, pero pueden interrumpirme sin problema o escribirla y al final lo revisamos, ¿no? Entonces, comenzando con la pregunta de investigación. Hay una frase muy sabia que aquí lo encontré en este artículo, pero lo he escuchado varias veces, inclusive durante la formación, que dice, no se agnostica lo que no se conoce, ¿no? Y esto, créanme que después lo vemos en la práctica de que aquello que no conocemos, pues obviamente no podemos llegar a pensar en ello, ¿no? Entonces, al momento de llevar esta idea de cómo hacer una pregunta de investigación, tenemos que, aunque nos guste, no nos guste tanto, pero tenemos que irnos literalmente a la literatura, en la existente, ya sea en libros, ya sea en artículos, inclusive en los comentarios y aprendizaje que podamos obtener de personas con mayor experiencia ya en el área, pero es irnos empapando. Entonces, lo primero que les quiero dejar aquí claro es que para poder hacer su pregunta de investigación, tenemos que meternos a leer muchísimo. Y esto es checar todo ese viejo conocimiento que existe, eso que vemos durante la carrera en medicina, conforme vas pasando en los años, ustedes ya se habrán dado cuenta que si comparan a aquella persona que entró en el primer semestre e independientemente del semestre que estén cursando ahorita y lo comparan con la forma en la que trabajan, en la que estudian, los conocimientos que tienen en el semestre o en el año de formación en el que estén ahorita, ustedes no son la misma persona. Obviamente, a lo mejor ya tenían sus gustos, ¿no? A lo mejor entramos a veces queriendo, no sé, ser que internista, que cirujano, o que nos gusta mucho la gastroenterología, qué sé yo, ¿no? Y durante la formación, esto va cambiando precisamente porque vamos conociendo. Entonces, aterrizándolo en cómo formar tu pregunta de investigación, tienen que preguntarse a ustedes mismos, vaya, ¿qué es eso que les ha estado gustando? ¿Qué es eso que durante su trayecto han estado conociendo? Y qué es también esos pequeños huequitos en el viejo conocimiento que tal vez sus maestros los mencionan o en sus trabajos, tareas, lo que han leído, esos pequeños huequitos del viejo conocimiento, que a veces queda la pregunta de, ¿y aquí qué ocurre, no? O sea, está bien, se sabe que tal tratamiento es muy efectivo en estos pacientes, pero de repente dice la literatura que no está claro si también es eficiente en tal grado de gravedad, por ejemplo, de alguna enfermedad. Eso únicamente se puede llegar a conocer si antes nos empapamos en el viejo conocimiento. Y la investigación básicamente se basa en eso, en conocer mucho del viejo conocimiento para llegar a ese pequeño puntito del nuevo conocimiento que nosotros quisiéramos aportar, ¿no? Y todo este proceso de investigación, la verdad es que es muy bonito porque al final, al realizarla, pues aportamos eso, ¿no? A la contribución de generar este conocimiento. Entonces, vayamos así como hilando esto de que tenemos que irnos empapando en conocimiento, en mucha información, para poder llegar a ese pequeño huequito de información que nos gustaría conocer. Ahora, independientemente de cuál sea, ahorita probablemente durante pues estas capacitaciones que están llevando ya están trabajando o ya tienen su pregunta de investigación. Independientemente de qué sea el tema que ustedes están trabajando, lo importante aquí es que sepan cuál es el problema. ¿Qué es lo que ustedes quieren llegar a conocer? Si existe un problema, si existe un hueco, ya con eso amerita que se le dé una resolución. O sea, que hagamos investigación para conocerlo. Y que obviamente esto tenga una razón a futuro ya en cómo lo aplicas, ¿no? Está bien hacer el mejor medicamento para el cáncer, pero
al final que precisamente ese medicamento se pueda utilizar, que tenga un impacto clínico, que no se quede únicamente en la idea de que puede ser muy bueno, ¿no? Entonces, hablando de los problemas de investigación, los podemos dividir en dos, que son aquellos problemas de investigación en conocimiento y aquellos prácticos. Los prácticos que tienen que ver con otras ciencias que para motivos de la plática no vamos a entrar. Son las sociales, económicas, educativas, entre otras. Aquí nos vamos a la investigación en conocimiento. Eso que ustedes ya están trabajando y que quieren llegar a saber. Ese extra. Entonces, sus preguntas tienen que ir enfocadas en describir, por ejemplo, qué es esto nuevo, quién es el que se va a ver afectado, cómo va a afectar, en dónde. Es lo mismo la población de Sonora, en Obregón, que en Hermosillo, o en Jalisco, por ejemplo. Los problemas son iguales. Los tratamientos que se han visto efectivos en la población de Estados Unidos sirven también en la población mexicana. Son los mismos factores de riesgo, son las mismas causas. Todo ese tipo de interrogantes son lo que nosotros buscamos resolver. Entonces, para ir haciendo más preciso lo que necesitan hacer para formar su pregunta, lo primero, como estrategia que les recomiendo, pues es tener estos conocimientos, ¿no? Que ya ustedes ya se están empapando, ya saben lo que quieren investigar, ya tienen el tema, ya lo han estado trabajando. Ahora, una recomendación es que después de que ya se han empapado pues de este conocimiento, que este tema que les interesa sea de un gusto propio, porque ya se habrán dado cuenta que todo este proceso es difícil, involucra tiempo extra, inclusive agregado a las tareas ya propias de la carrera, ¿no? Si de por sí ya tenemos que estudiar mucho durante toda la formación, exámenes, fin de semestre, que nos dejaron leer tantos artículos, tal libro, las 20 clases que tenemos, que el horario está repartido en todo el día, etcétera. Tenemos que crear un poquito de tiempo para poder buscar más, ¿no? Para poder hacer investigación. Y así es este proceso. Entonces, ¿cómo motivarnos a dedicarle un poco más de tiempo a esto en un tema que nos interese? Que nos puede interesar porque a lo mejor tuvimos una situación en lo particular, en lo profesional, o simplemente nos gustó el tema, ¿no? Entonces, una vez que ya tengan estos conocimientos, una vez que ya sepan como, ok, este tema de cardiología me gustó, o este tema de traumatología me gustó, ahora vamos a irlo haciendo más chiquito, ¿no? Y hay que empezarnos a preguntar. Aquí les puse una fotito de un tiro al blanco, donde lo que más me interesa que nos llevemos es responder estas tres preguntas, ¿no? En la parte más externa del arito rojo están aquellas preguntas que son interesantes, ¿no? A lo mejor está interesante conocer qué efecto tiene la luna en que se le caiga el cabello a las personas, por ejemplo, ¿no? Estaría interesante, es algo que tú dices, órale, tendrá algo que ver. O sea, es una pregunta que puede surgir, ¿no? Y luego vamos a irlo haciendo más chiquito, ¿no? De qué es importante. Yo les preguntaría, ¿sería importante ese ejemplo que les acabo de decir? O sea, saber qué efecto tiene la luna en que se caiga el cabello. Tal vez sí, tal vez no. Por eso está el criterio, ¿no? Entonces, es irlo acotando. ¿Qué es importante? ¿Qué es de la población, por ejemplo, ahí en Hermosillo, en Obregón, o etcétera? ¿Qué es importante de nuestra población de este tema que a mí me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que no se sabe? Y después, el punto así en el centro, a donde deberíamos de tirarle con nuestra pregunta de investigación es, ¿qué es necesario? Con necesario es aquellas preguntas que representan, por la magnitud del impacto que pueden llegar a tener, mayor tiempo, mayor esfuerzo en que sean resueltas, ¿no? Por ejemplo, si lo baso en un problema de salud pública en Sonora que tiene que ver con la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, en Sonora la letalidad de la fiebre manchada es como del 30%. En Arizona, ya en Estados Unidos, la letalidad es del 1% o menos. Aquí hay muchas interrogantes, ¿no?
¿Por qué si tú cruzas la frontera la letalidad disminuye prácticamente nada y en Sonora la letalidad está muy alta? Yo les preguntaría, ¿sería necesario tal vez conocer qué es lo que está pasando? ¿O sería importante nomás conocerlo? ¿O nomás es algo interesante, ¿no? Así tienen que ustedes ser críticos también con la pregunta que quieren llegar a responder, ¿no? Es interesante irla haciendo más chiquita, es importante y es necesario. Esa es una forma de hacer precisa la pregunta de investigación. Entonces, vayamos hilando estas ideas que les estoy diciendo, lo que ustedes ya van conociendo, después lo que les gustó, y vamos haciendo más precisa la pregunta de investigación. Ahora, hay dos estructuras o modelos, y hay varios de hecho, cada una de estas tiene sus variantes también, que sirven para que podamos formular preguntas clínicas, ¿no? La primera que les voy a hablar es FINER, ¿no? Que es una forma en la que nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos la pertinencia, o sea, si vale la pena, por así decirlo, o si se puede llegar a realizar la investigación. ¿Ok? FINER, el acrónimo, las letras, significan lo que observan ahí en pantalla. F, factible, I de interesante, N de novedosa, E de ética y R de relevante. Factible. Por ejemplo, ¿qué tal si su pregunta de investigación es ¿qué impacto tiene el paracetamol en la disminución del cáncer cervicuterino en tal población? No, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es nomás para poner el ejemplo. Entonces, si ustedes quieren llegar a saber esto, tal vez por su pregunta de investigación, tuvieran que hacer un estudio prospectivo, un estudio hacia enfrente a la población, estudiar a una población, lo que implicaría costos. Costos que, por ejemplo, como estudiante de medicina, en la etapa de formación, tal vez no la podemos costear. No vamos a poner de nuestro dinero siendo estudiantes, ¿no? Entonces, tal vez en ese momento es una muy buena pregunta, pero tal vez no es factible. No lo podemos realizar. Entonces, eso es algo que tenemos que evaluar, la factibilidad de poder hacer la investigación. Interesante. Interesante es que sea para ustedes, que sea un tema que les llame la atención, por lo mismo que ya les comenté. Novedosa. A veces nosotros nos preguntamos algo y decimos, oye, pero no sabemos si tal efecto se ve en esta población. Pero hay una diferencia que es el no sabemos y el que nosotros no sepamos, ¿no? Que ahí es un vacío en nuestro conocimiento. Con novedosa es que lo que nosotros queremos investigar sea de verdad algo que no se conozca y no algo que nosotros, por desconocimiento, no sepamos. Entonces tiene que ser algo nuevo, algo que busque aportar. Ética es algo muy, muy importante también dependiendo del tipo de estudio del que estemos hablando, pero que esté simplemente pues apegado a los criterios, de preferencia que sea o idealmente tiene que ser aprobado por un comité de ética, dependiendo de cuál sea la institución, puede ser un comité de ética en una universidad, un comité de ética hospitalario, etcétera. Casi todos se apegan a los mismos lineamientos, por ejemplo, los lineamientos de Helsinki, que son los internacionales en sus múltiples revisiones. Pero tenemos que considerar el aspecto ético. Un ejemplo muy claro es la investigación de Tuskegee, que fue hace muchos años. Entonces, probablemente eso ya lo han escuchado en alguna de sus clases, que buscaban, que era relacionado con la sífilis en Estados Unidos, un estudio para ver los efectos de la sífilis a largo plazo. Obviamente hubo gente que durante esta investigación que ya se conocía el tratamiento para la sífilis, tuvo enfermedades, o sea, tuvo desarrollo de la enfermedad, falleció, complicaciones, etcétera, pero por el interés del investigador en aquellos momentos en saber cuáles eran las consecuencias de la sífilis, no se les dio el tratamiento para la sífilis. Y hubo muchos pacientes que fallecieron, complicaciones, etcétera. Esa investigación, por ejemplo, queda como una anécdota de falta de ética al momento de hacer investigación, aunque la pregunta fuese relevante, aunque tuviera sus impactos. Entonces su pregunta tiene que ser ética. Y al final es lo de relevante, que junto con novedosa, es que tenga un impacto y que sea aplicable ya en la práctica clínica, ¿no? Hay veces que hay, dependiendo de cuál sea la investigación, pero
muchas investigaciones no llegan a trasladarse a un concepto clínico, como de qué sirve que estemos investigando los puntos de calor en una ciudad que tienen que ver con dónde ocurren más casos de dengue en una ciudad. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Vas a hacer intervenciones en la población? ¿Vas a fumigar, por ejemplo, donde están estos puntos de calor? Con punto de calor me refiero a sitios donde hay mucha transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿vas a hacer alguna intervención? ¿Va a tener un impacto? Con eso es que sea relevante. Ahora, Cleaner, como les digo, es para que ustedes tengan un criterio de su pregunta, ¿no? Para que piensen sobre la pertinencia de hacer la investigación, sobre hacer esa pregunta. Punto y aparte es PICO. PICO es otro acrónimo que sirve para la redacción. Ustedes ya después de que pensaron en la pertinencia de la pregunta, ahora siguen, bueno, ¿y cómo la voy a redactar? Porque puede que la idea sea muy buena, pero al final tenemos que saber transmitir esa idea. ¿Ok? Entonces, PICO es un buen acrónimo para que sepamos cómo redactar la pregunta de investigación. ¿Qué significa? P de población, I de intervención, C de comparación y O, por inglés, de outcome, en resultados, ¿no? Ustedes al momento de redactar su pregunta tienen que describir bien cuál es su población de estudio. Los estudiantes de medicina de tal universidad, ¿no? Tienen que describir qué intervención. En estudiantes de medicina de tal universidad, comparar los niveles de estrés. Ok, entonces, con eso de comparar, ya me estoy llevando tanto a qué intervención voy a hacer, tal vez por medio de una encuesta, el hacer la comparación de los niveles de estrés con la otra universidad de medicina de Sonora, por así decirlo. Y los resultados es lo que al final nosotros esperaríamos. Los niveles de estrés en los estudiantes de medicina de la Universidad de Sonora son mayores que los niveles de estrés en los estudiantes de medicina de Tampico, por así decirlo, ¿no? Esa sería una idea así como ejemplo de cómo ir redactando. Después tendríamos obviamente que hacerlo en formato de pregunta, pero así es como tenemos que ir construyendo nuestra pregunta de investigación. Básicamente es incluir población y qué es lo que vamos a buscar. Entonces, estas son dos estructuras que les pueden servir mucho. Ahora, la pregunta de investigación, pues, nos plantea el qué. ¿Qué es lo que vamos a investigar? El estrés, siguiendo con el ejemplo que les dije, el estrés en estudiantes de medicina de esta universidad comparado con esta universidad, por ejemplo, ¿no? Y a raíz de esa pregunta, pues ya nos orientamos en cuáles son las respuestas que nosotros buscamos. ¿Es mayor el estrés en esta universidad que en aquella? Y de esa pregunta de investigación surgen objetivos. Y dependiendo cuál sea el planteamiento del trabajo, pueden también surgir otros objetivos específicos, como qué es lo que hace que sea más estresante para una universidad respecto a la otra. Eso es punto y aparte de su pregunta de investigación, pero así es como la pregunta que ustedes hacen de inicio, después les plantea el objetivo, y ese objetivo general, que puede ser conocer si los estudiantes de medicina de tal universidad se estresan más que los de esta universidad. Esa pregunta los va orientando en cada vez hacer más preciso lo que ustedes quieren conocer. Y obviamente, con esa precisión llegan a responder esos huequitos pequeños del conocimiento del que les hablé al inicio. Los componentes básicos para responder o que en realidad están incluidos en toda pregunta de investigación son tres pilares de la epidemiología, que es el tiempo, el lugar y la persona. Ustedes en su pregunta de investigación básicamente tienen que incluir en su redacción tiempo, lugar y persona. El estrés en los estudiantes de medicina en el 2024. Tiempo. Persona, estudiantes de medicina de la Universidad de Sonora, ¿no? Lugar, pues ya dijimos Sonora. O pueden hacerlo hasta más puntual. El estrés de los estudiantes de medicina del campus regional centro de la Universidad de Sonora, ¿no? En el 2024. Así es como tienen que ir puliendo sus preguntas. Ahora,
les planteo aquí unos ejemplos. La pregunta de investigación no debe ser demasiado general. En el primer ejemplo es, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? Esta pregunta, si la analizamos, siguiendo toda esta línea de pensamiento que les he estado compartiendo, está muy general. ¿Matrimonios en quién? ¿En dónde? O no, o sea, es muy general, pues por eso es que no nos da esa precisión que estamos buscando. No podemos hacer ninguna comparación. Respecto a otros, ¿qué? En el segundo ejemplo, ¿en cuáles programas de televisión hay muchas escenas sexuales? Pero programas ¿de qué tipo? ¿En qué horario? ¿En qué país? Etcétera, pues, ¿no? Este tipo de preguntas son demasiado generales. No son lo suficientemente claras como para que nosotros podamos ya hacer todo el procedimiento, por ejemplo, una revisión sistemática para buscar los artículos que necesitamos. Ahora, estos mismos ejemplos, pero ya un poco más precisas y específicas. En el primer ejemplo, el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perduran sus matrimonios. Ok, ahí ya estamos hablando de una forma más precisa. Estamos ahí inclusive en un factor de riesgo tal vez, ¿no? Como el tiempo que las parejas dedican cotidianamente. Entonces ya estamos siendo más precisos en lo que queremos investigar. O en el segundo ejemplo, las series de televisión estadounidenses traducidas al español en estas que ven ahí, La Ley del Orden, etcétera, contienen una mayor cantidad de escenas sexuales que las series de telenovelas chilenas. Bien, ahí ya tenemos nuestra persona. Unas series de Estados Unidos contra las series o telenovelas chilenas. Todavía se pueden precisar esas preguntas un poco más, pero así es como tenemos que ir haciendo cada vez más clara nuestra pregunta de investigación. Y León y Montero, que son autores de donde saqué esta referencia, en el libro de Hernández Sampieri, mencionan que los requisitos para cumplir con una pregunta de investigación es que, primero que nada, pues que no se conozcan las respuestas. Lo que les mencionaba anteriormente, si hay un problema que amerita ser resuelto, ya con eso, que no se conozca la respuesta y que con eso ya podemos avanzar en hacer la investigación. Que puedan responderse con evidencia empírica, con datos observables o medibles, que por medio del proceso de investigación, lo que hay en la literatura, lo que nosotros podamos intervenir en una población, etcétera, podamos cuantificar esto. Que esté apegado pues a los medios éticos, que sean claras y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte, que sirva, que podamos llegar a esa transmisión de llevar la investigación a la práctica clínica diaria. Ahora, otro concepto muy importante que les va a servir mucho para la redacción, ya al momento de escribir su pregunta de investigación, es algo que se conoce como la taxonomía de Bloom. Y esto, lo más importante, es que sepan que habla de los verbos que tenemos que utilizar al momento de hacer la pregunta. Esta taxonomía se representa en la pirámide que observan en pantalla, que va desde el 1 hasta el 6, donde el 1 es aquellos verbos que no tienen tanto rigor científico, ¿ok? Que no requieren tanto proceso metodológico como los verbos que están ya, por ejemplo, en el nivel 6. Y esto es muy importante que lo precisemos, porque no es la misma que nosotros digamos describir los factores de riesgo de tuberculosis a que nosotros digamos analizar los factores de riesgo de tuberculosis. No es lo mismo. Analizar en esta jerarquía de el poder, el alcance, la magnitud que tienen los verbos es mayor. Analizar es mayor que nomás describir. Con analizar, tú al lector ya estás haciéndole entender que el estudio que vas a realizar es uno que tiene mayor poder de causalidad, que tiene mayor capacidad de hacer asociación. La metodología es más completa, más compleja, perdón.
Entonces, por eso es importante que seamos muy precisos con nuestros verbos de lo que queremos conocer. Porque describir puede ser hacer un perfil clínico, mencionar únicamente cuáles son los síntomas que más se presentan de una enfermedad. No vamos a hacer ningún tipo de análisis estadístico, pero si utilizamos la palabra analizar o medir, eso ya implica un mayor rigor científico que también va de la mano con pruebas estadísticas para que puedas decir, esta exposición se relaciona con este factor de riesgo. Entonces, ese proceso se pule desde cuando ustedes realizan la pregunta de investigación. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los verbos que utilicemos. Y en el recuadro de abajo únicamente son los verbos y también algunos sinónimos. Esto lo pueden encontrar sin problema en internet y les sirve, como les comento, para describir los alcances de su investigación. Entonces, en resumen de todo lo que les he comentado, al momento de realizar su pregunta, primero tenemos que conocer el problema, tener el conocimiento de algo, de lo que hemos visto, lo que nos va gustando. Con eso, tenemos que evaluarla con los procesos que ya les comenté. ¿Es factible? ¿Es interesante? ¿Aporta algo nuevo? ¿Éticamente es correcto? ¿Relevante? ¿Puede ayudar a la población? Después, en la redacción de la pregunta, basémonos en esos principios básicos de la epidemiología: tiempo, lugar y persona. ¿En qué población estoy enfocando mi pregunta? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Y después, hagámosla más puntual diciendo qué es lo que vamos a hacer en esta población. Vamos a medir, describir, analizar, conocer, etcétera. ¿Qué intervención? Y con eso llegamos a el punto central, a darle al circulito en medio de este tiro al blanco de la necesidad de ser más precisos en la construcción de nuestra pregunta. Y con ser más precisos, obviamente, somos más finos al momento de redactar nuestros objetivos y por ende vamos a poder resolver esa pregunta en particular que estamos buscando. Ejemplos de preguntas de investigación. ¿Cuál es el perfil epidemiológico de la tuberculosis fármaco resistente en derechohabientes diagnosticados de primera vez y subsecuentes a los que se les realizó prueba de susceptibilidad farmacológica y que fueron atendidos en centros de primero, segundo y tercer nivel en el IMSS durante el 2020 al 2024? En esa pregunta, como ejemplo, van incluidos los aspectos que les estuve mencionando, desde el tiempo, lugar y persona. Tiempo, 2020 a 2024, persona, pacientes derechohabientes que tuvieron su prueba de farmacosensibilidad. ¿Y en dónde? En Jalisco, ¿ok? Ahí, ¿es relevante? ¿Es interesante? Y así nos podemos ir analizando con cada una de las herramientas que ahorita les compartí. Otro ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo en los pacientes con defunción por dengue en relación a los pacientes con dengue con signos de alarma atendidos en la jurisdicción sanitaria del IMSS en Jalisco durante la epidemia del 2024? Igual, analicemos esta pregunta con los diferentes procesos que les comenté y van a ver cómo poco a poco se van cumpliendo. Ahora, no todas las preguntas por la naturaleza de la investigación tienen que cumplir exactamente con cada uno de los rubros. Recuerden que únicamente son herramientas para que podamos hacer mejor la pregunta de investigación. A lo mejor en nuestra pregunta no vamos a hacer ninguna intervención, no vamos a hacer ninguna entrevista, no vamos a aplicar ningún medicamento, etcétera. Entonces, pues como la intervención pues no es tan necesaria, tal vez nomás vamos a describir. Entonces, no se encasillen tanto en que tiene que ser cumplir con todo. Recuerden que al final son guías, son manuales, pero ustedes tienen criterio para poder decidir si cumple o no cumple con base en si su trabajo lo amerita o no. Y un último ejemplo, ¿cuál será la calidad de vida a 5 años en pacientes con artrosis de cadera posoperados, con artroplastía total, utilizando prótesis con cabeza cerámica versus metálica? Como les digo, son otros ejemplos.
Ahora, aquí me gustaría que hiciéramos una pequeña actividad. Yo les pregunto a ustedes, a lo mejor de lo que ya han estado trabajando durante estas capacitaciones. Me gustaría que hiciéramos un ejemplo, que me digan, por ejemplo, en el chat, si quieren, o abran su micrófono, una pregunta de investigación y la vayamos puliendo un poquito, siguiendo estos ejemplos que les fui diciendo. No sé si alguien quiere abrir su micrófono o en el chat. No puedo ver el chat. Ahí está. A ver, Jesús levantó la mano. Bueno, tratando como de abarcar todo lo visto, podría comentar como por ejemplo la de cuáles serían los efectos de los disruptores endocrinos en asociación a al, em, no necesito formularla bien, la voy a escribir y luego la pregunto. Sí, está bien, no pasa nada. De hecho, esto está bien que, para eso es esta actividad, o sea, para que pulamos un poco. O sea, no pasa nada si está incompleta. Alguien en el chat puso una pregunta. Se la leo. A ver, voy a checar. Ahí A van ver, varios. primero, por ejemplo, este primer ejemplo, porque estaba primerito. Dice la pregunta: ¿cuál es el impacto del método canguro en el desarrollo neurológico a largo plazo en comparación con el cuidado convencional en neonatos prematuros? Ok, aquí nosotros podemos empezar a hacer este análisis, ¿no? Primero, si nos vamos con Finner, ¿no? Que es la factibilidad. Es todos estos como criterios de, ok, podemos hacerlo, es factible realizarlo, es interesante, novedoso, todo esto que les estuve comentando. Podemos empezarlo a analizar como, ok, quiero medir el impacto. Aquí, por ejemplo, impacto, ¿qué sería? Porque si nos vamos a la escala de Bloomberg, probablemente veamos que impacto pueden ser muchísimas cosas. Con impacto nos referimos a factor protector, que les va mejor a los pacientes, que les va peor a los pacientes, es un factor de riesgo. ¿O hay alguna campaña que estemos midiendo como para poder hablar de impacto? Esto es nomás para hacer como preguntas y que vayamos haciendo esta crítica constructiva a la pregunta de investigación. Ahora, ¿en qué momento? ¿En qué población? ¿En todos los neonatos prematuros del mundo? Tal vez en los de México, en algún estado, durante del 2020 al 2024, así. Así es como nosotros podemos ir puliendo poco a poco la pregunta. Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes vayan o se lleven de esta sesión, que su pregunta de investigación se lo planteen ustedes mismos. Ok, va cumpliendo con esto, con esto, con esto y con aquello. ¿Sí? Entonces, este es un muy buen ejemplo para poder comenzar todo este análisis. No sé quién la compartió, voy a borrarla. Gracias, Julio. A ver, aquí tenemos otra de Sara. Que dice: ¿qué estrategias de detección temprana son más efectivas para mejorar la supervivencia en mujeres con alto riesgo de cáncer de ovario? Ok. ¿Qué estrategias de detección temprana? Aquí, por ejemplo, tal vez pudiéramos afinar un poco más la pregunta con, bueno, ¿cuáles estrategias existen, no? A lo mejor hay más de una estrategia. Entonces, ¿qué tal si en lugar de decir todas las estrategias, nos centramos en la que más se ha estudiado o en la que menos se ha estudiado, ¿no? Por ejemplo. Así no tenemos que hablar de todas, sino nomás como una en particular, o alguna que esté en algún programa preventivo, ¿no? Y después de eso hablar de supervivencia, ya nos hace más difícil el análisis que tendríamos que hacer. Entonces, si nuestra investigación va enfocada en ese enfoque, vaya la redundancia,
de sí una investigación con mayor rigor metodológico, es súper válido, pero sí tenemos que ser muy claritos ahí con los verbos que queremos utilizar. Y lo mismo, ¿en qué año y en qué población, por ejemplo? ¿Sí? Y a ver, una última aquí. Aquí, Ángel Gámez. Y esto creo que era lo de... ¿Cómo dividido? Ok. En mujeres embarazadas, tomar ácido fólico reduce los efectos del tubo neural en comparación con las mujeres que no lo toman. Aquí nos dicen pico, mujeres embarazadas. La intervención, suplementación de ácido fólico. Implementación e incidencia de efectos de tubo neural. Ok. Por ejemplo, es siguiendo ya la herramienta que estuvimos utilizando, ya nos plantea mejor la pregunta. Todavía esto lo podemos afinar más. Igual, ¿en qué momento? ¿En qué población de mujeres embarazadas? Esto se los recalco mucho, porque cuando hagan su proceso de revisión de la literatura, puede que su pregunta de investigación también, si es muy, muy precisa, que quiere investigar así lo que le pasa a la uña del pie derecho, bla, 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 no van a encontrar información. Entonces, si no encuentran información ahí, nos vamos un pasito arriba y la pregunta se tendría que hacer más general. Pero sí, aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, ya diciendo pico, faltaría Finner, por ejemplo, y considerar estos tres aspectos del tiempo, lugar y persona. Entonces, muy bien. Muchas gracias a las personas que participaron. Voy a seguir ahorita con la presentación. Si tienen dudas, ya saben que me pueden interrumpir. Aquí. Bien. Ahora, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué tiene que ver? Ahora sí que como dice el meme, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pero la pregunta de investigación es la base pues, de todo protocolo. Lo que están haciendo, literalmente, si la pregunta está bien planteada, el resto de la investigación se va a ir resolviendo solita prácticamente. Si la pregunta del inicio no está bien planteada, van a empezar a haber algunas complicaciones. ¿Por qué? Lo primero en el proceso para un metaanálisis es la definición del problema. Entonces, para definir el problema, ustedes tienen que haber hecho una buena pregunta de investigación. No voy a ahondar tanto en los metaanálisis porque creo que la otra semana van a tener la sesión de eso en particular. Pero de esta pregunta, después tienen que definir objetivos generales y luego objetivos específicos. Y después de eso, definir criterios que de inclusión, exclusión, y definir también qué artículos van a considerar y cuáles no. Y estos procesos tienen también su metodología, de cuáles decir sí y cuáles no. Ahora, digamos que yo quiero investigar factores de riesgo de hipertensión, no sé, Ciudad de México. Lo ideal sería que los artículos que yo busque sean, si vamos a hacerlo en Ciudad de México, sean en población mexicana, que sean de tanto tiempo, etcétera. Si ustedes ponen una pregunta muy general de cuáles son los factores de riesgo de hipertensión en adultos, entonces los artículos cuando ustedes estén buscando les van a salir chorrocientos mil, dependiendo de cuál sea su pregunta, cuál sea su tema, pero les van a salir muchos porque no están siendo tan precisos. Pero si buscan artículos de hipertensión en población adulta y luego en México de los últimos 20 años, bueno, el número de artículos se les va a reducir. Y de esos, dependiendo de cuáles sean esos verbos, o sea, lo que ustedes quieren conocer, también hay unos artículos que no van a poder considerar y hay otros que sí. Por eso es muy importante que su pregunta sea lo más precisa, concisa, fina, desde el inicio, porque eso les va a facilitar todo lo que viene después. Y eso aplica para metaanálisis y para cualquier otro tipo de trabajo de investigación. Simplemente, para los que aquí estén y quieran hacer algún posgrado,
especialidad en cualquier cosa, maestría, lo que sea, les van a pedir un protocolo de investigación. Y en ese protocolo de investigación van a hacer una pregunta. Y esa pregunta se las evalúa un comité y obviamente se ponen muy piquis. Y es de las primeras cosas que tienen que resolver. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren investigar? Entonces, algunos temas en los que pueden abordar también en sus metaanálisis que están trabajando, dependiendo del tema, si es enfermedad. Las preguntas pueden ir enfocadas, dirigidas en, ¿está claramente definida la enfermedad? Ese cuadro clínico, esa gravedad, la especificidad de la enfermedad, en tratamiento, ¿está claro el tratamiento para la diabetes? Y algunos otros temas que ustedes pueden evaluar y ya checar al momento de redactar su pregunta. Tratamiento, diagnóstico, efectos nocivos, pronóstico. Son algunas áreas en las que pueden llevar a cabo su investigación. También por el enfoque y por el tipo de trabajo que involucra un metaanálisis, ¿no? Eso es parte de los alcances que tiene ese estudio en particular. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda fase de esta sesión, que es la búsqueda de artículos científicos. Aquí, algo que deben de conocer, que yo estoy seguro que ya se han enfrentado a eso, son las famosas bases de datos. Que las bases de datos, básicamente, es donde podemos encontrar información. Puede ser físico, virtual, y cada vez sacan más tipos de bases de datos, más fuentes, etcétera. Algunas que son muy conocidas, por ejemplo, PubMed, librería virtual ahí en Estados Unidos, Cielo, Scopus, que es del Elsevier, Google Académico, Web of Science. Son diferentes bases de datos en donde ustedes pueden buscar literatura para ir construyendo su discusión, marco teórico, introducción, o simplemente ir leyendo para conocer más sobre el tema. Y obviamente buscar los artículos que sean adecuados para su metaanálisis, ¿no? Entonces, hay muchísimas bases de datos, hay muchísimos artículos. Hay artículos que pueden estar en PubMed, pero no van a estar en Google Académico, o unos que están en Google, pero no están en PubMed. Y lo mismo con Scopus, con Cielo, con Web Science y muchísimas otras bases de datos que hay. Por eso es importante que ustedes revisen diferentes bases de datos al momento de hacer su investigación. Porque puede que un artículo que entre para su trabajo no esté en una, pero sí esté en la otra y les sirva. Y obviamente eso complementa mejor. Claro, todo enfocado en cuál sea su tema, ¿no? Pero hay generalidades que podemos rescatar que son independientes del tipo de base de datos. Entonces, estas generalidades para la búsqueda, que es lo que me interesa que nos llevemos de ahorita, son más que nada los términos, los filtros que pueden usar y que dependiendo de la base de datos, también tiene disponible su buscador, ¿no? Entonces, algunos filtros son los años de publicación. Quiero que nomás me digas del 2020 en adelante, o el último año, o los últimos 5 años. El tipo de artículo científico. Quiero que únicamente me busques revisiones sistemáticas, casos y controles, estudios transversales, reportes de caso, o la disponibilidad del artículo. Ahorita con todo lo del Open Science, que es lo que se busca, pues que la información esté abierta. Hay algunos artículos que no están disponibles para la lectura, o sea, tenemos que pagarlos para poderlos leer. Entonces también se pueden hacer filtros así, porque no todos los artículos vamos a poder conseguir. Obviamente hay algunos hacks, algunos trucos, ¿no? Ahí como Sci-Hub, entre otros, que nos pueden servir, pero aún así hay algunos que no vamos a tener acceso. Ahí apóyense mucho, por ejemplo, de las universidades, que con sus cuentas usualmente tienen acceso a diferentes bases de datos. Por ejemplo, en la Unison, pues sé que tenemos acceso a el Elsevier, a todos los Scopus y a otras bases en general. Y no a todos los artículos siempre tenemos acceso, pero es algo que ustedes pueden investigar y les puede servir. ¿A qué bases de datos tenemos acceso por nuestras universidades? Y otra forma en la que podemos buscar es por medio de palabras clave. Por eso es que en todos los artículos siempre se piden palabras clave, para que al momento en el que ustedes hacen una búsqueda,
estas palabras sirvan para poder ligar de forma más específica lo que estamos buscando. Si queremos factores de riesgo de esto, no quiero factores de riesgo de otra enfermedad, quiero de esto. Si ponemos factores de riesgo en tal población, quiero factores de riesgo en tal población. No me busques de otra población. Entonces, para eso sirven las palabras claves. Y el catálogo, por así decirlo, más utilizado tal vez o más conocido son los famosos mesh terms, que son los que maneja PubMed, ¿no? Que estos ayudan mucho pues a encontrar esos artículos. Entonces, hacer también más precisa nuestra búsqueda. Esa es la página de los mesh terms, donde ustedes pueden buscar tal cual como la palabra clave para ver si o cómo está redactada o si existe. Y después de eso también tiene como subtítulos, ¿no? Estos mismos mesh terms. Entonces ustedes buscan aquí en esta página y les va a ir desglosando como los subtemas también de esos textos. Y aquí otra actividad que les planteé, pues es hacer esta búsqueda sencilla, no complicarnos mucho la vida, según yo ahí están viendo igual mi pantalla. Entonces, dos formas. Uno puede ser el Mesh Terms, que es la página que les dije. Aquí, sí, tal cual. Creo que les van a compartir la presentación o les paso el link, pero pueden buscar tal cual este título de Medical Subject Headings y les va a aparecer este buscador. Aquí pueden poner, no sé, dengue, por ejemplo. Y les va a aparecer el mesh term que lo describe, ¿no? Que en este caso sería general. Dengue es una palabra muy global, pero hay estructuras en dengue, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan infecciones, después dentro de las infecciones están enfermedades transmitidas por vector, luego de las de vector hay por garrapata y por mosquito, y dentro de las de mosquito está el famoso dengue, y luego hay muchos tipos de dengue, y así. Así vamos construyendo estas palabras claves que nos sirven para ir haciendo más precisa nuestra búsqueda. Entonces, para poder hacer precisa nuestra búsqueda, ahí vienen que la pregunta de investigación tiene que ser precisa. Porque si ustedes buscan efectos o protectores de no utilizar, no sé, ropa que le guste a los mosquitos en México. Entonces, si ustedes nomás buscan mosquitos o enfermedades transmitidas por mosquitos, les van a salir a lo mejor artículos de malaria, de Zika, de la fiebre amarilla y de dengue, pero a ustedes nomás les interesa dengue. Entonces, por eso tienen que ser muy precisos en su búsqueda. Ahora, ¿cómo pueden saber cuáles son esos mesh terms para su artículo? Ahí una recomendación que les doy es de los artículos que ustedes ya han estado leyendo, vean las palabras clave. Siempre los artículos los tienen. Y con esas mismas palabras clave, busquen más artículos en las bases de datos. Usualmente estas pues ya pasaron por este proceso de utilizar palabras inteligentes, así estructuradas, y les facilitaría mucho la vida para estas palabras. E igual, siempre los buscadores te dan como sugerencias, etcétera, que también les pueden servir. Ahora, esto es para que conozcan los mesh terms, ¿no? Algunas palabras clave. En los buscadores, ahorita nomás me voy a poner aquí en PubMed. Este es el buscador de PubMed, ¿no? Entonces, nosotros si ponemos dengue, nada más, sin ningún tipo de filtro, como los que están aquí, nos van a aparecer 31,000 resultados, ¿no? Imagínense, si nosotros no somos precisos, nos van a aparecer 31,000, y ahí los quiero ver leyendo 31,000 artículos, ¿no? ¿Cuáles son los filtros que obviamente nos pueden servir? Uno, el tiempo. Aquí quiero que me digas nomás de, no sé, voy a hacer una corte histórica de 2020. Ahí. 2000, ahí está, ya, 2000. Entonces, ok, ya los 31, 23, vale, ya son menos, ¿no? Luego, a ver, pero quiero que me digas nada más, tipo de artículo, únicamente quiero que me muestres casos, reportes de caso. Ah, bueno, ya aquí, de 20 pasamos a 1000 artículos. Y luego, ok, dengue y México. Ay, México.
28. Ok. Entonces, por eso es importante tiempo, lugar, persona, ¿no? Aquí lo vimos así en ejemplo rápido, cómo hacer los filtros, y muy posiblemente aquí vamos a encontrar ya cosas más precisas a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, ahora, estas palabras de aquí, dengue y México, son mesh terms. Por eso es importante conocerlo, porque si nosotros ponemos México con acento, puede que aquí, por ejemplo, sí nos lo identifica, pero hay veces que por poner la palabra un poquito diferente, ya con eso la búsqueda no es tan inteligente. Entonces termina mostrando más información o menos información. Pero sí es importante que conozcamos bien el mesh term. Ahora, estos filtros son nomás para PubMed, pero igual si se van a otra base de datos, el buscador, porque PubMed como tal nomás es el buscador de la librería de medicina de Estados Unidos. Entonces, el buscador que tienen también tiene estos filtros que en cada base de datos tiene diferentes. Entonces, nomás es cuestión de que entren, lo chequen y vayan haciendo esto para ir filtrando esa información. Ya, por ejemplo, entran al artículo y dependiendo del trabajo, hay veces que les aparece aquí las palabras clave. Este, por ejemplo, sí está disponible, el abstract, etcétera. Pues. Y otra recomendación, hay algunas bases que tienen búsqueda inteligente. Aquí en la parte de PubMed, se van aquí abajito, donde dice explorar, y le pican aquí donde dice Mesh Database. Le dan clic. Y aquí es un buscador un poquito más preciso, donde ustedes construyen literalmente lo que quieren buscar usando únicamente los términos. Le pican aquí en donde dice avanzado. Después en editar y vamos a poner dengue. Buscamos. Aquí, por ejemplo, ok, dengue, ¿qué? Vacunas para dengue, dengue severo, dengue virus, receptor de dengue y así todos los diferentes subtítulos, ¿no? Entonces, por eso es necesario que sean muy precisos. Ponemos dengue nada más. Seleccionamos dengue. Vamos aquí donde dice buscador. Agregar a la búsqueda. Damos clic y se agregó. Ahora vamos a buscar otro. México. Igual. Entonces, México. Vamos a ver qué nos da. Aquí aparece México, el Golfo de México, Nuevo México y más cosas con México. Entonces nosotros, no, yo nomás quiero México. Bueno, le das clic ahí en México. Te da la opción de que dices dengue y México o no México, ¿no? Entonces vamos a ponerle en México. Le damos en agregar. Y esta construcción ya fue utilizando únicamente los términos mesh. Le damos en buscar en PubMed. Y aquí nos va a arrojar más resultados, pues, ¿no? Estos artículos son únicamente aquellos que tienen en sus palabras claves o en los términos de búsqueda utilizados en PubMed, dengue y México, ¿no? Aquí no están los filtros de reportes de caso que ahorita le pusimos, tal vez si se lo ponemos, ahí está, nos redujo inclusive la búsqueda, ¿no? Entonces, como les digo, todo depende de qué es lo que quieran buscar y que sepan utilizar los diferentes filtros y que esto obviamente les sea útil a ustedes. Entonces, me regreso a la presentación. Sí, Web of Science también está ahí disponible. Bien. Y ahora, ya para finalizar, la última parte de la presentación, vamos a hablar un poquito de estudios epidemiológicos. Algo que me interesa que también se lleven es diferenciar estas tres cositas, que están muy revueltas, porque en realidad todo está involucrado, pero una cosa son los alcances de la investigación, que no se conozca nada del tema, por ejemplo, y que ustedes quieran explorar, a ver qué encontramos. Es un alcance exploratorio, que ustedes nomás quieran hacer un observacional, como ver qué hay, qué encontramos, muy de la mano con el exploratorio. Un alcance descriptivo, no vamos a hacer ningún tipo de análisis estadístico, únicamente vamos a describir una enfermedad. O si vamos a aplicar algunas pruebas estadísticas para ver factores de riesgo, causalidad, algún análisis estadístico más riguroso, un estudio analítico
o si ya queremos, por ejemplo, probar un nuevo medicamento, una nueva vacuna, alcance experimental, una aplicación ya, intervención directamente. Eso es el alcance de la investigación, que es muy diferente allá la metodología que utilizamos, que eso va más de la par con el tipo de estudio. Un estudio ecológico, por ejemplo, tiene un alcance exploratorio, ¿sí? Entonces, la metodología que se sigue es una. Ahora, un estudio transversal tiene un alcance que puede ser observacional, descriptivo, hasta cierto punto analítico, pero no son los ideales en algunos casos, o exploratorio también. Los casos y controles, ahí se pueden aplicar la razón de momios, por ejemplo, ya para ver asociaciones. Se pueden ver otro tipo de pruebas estadísticas que le permite tener el alcance de ser analítico. Los estudios de corte también analíticos. Se puede hacer un riesgo relativo, un RR. Son pruebas para ver asociación y causalidad. Ya no nomás estamos describiendo que si a qué tantos pacientes de esta enfermedad, no sé, de Chagas, les da fiebre, por así decirlo. Entonces, no vamos a describir, sino que vamos a buscar factores de riesgo para que los pacientes de Chagas les dé fiebre. Entonces, para ver factores de riesgo, es un alcance analítico por medio de un estudio de cohorte, por ejemplo. Y los estudios experimentales, pues tienen un alcance experimental, como los ensayos clínicos, ¿no? Aleatorizados y no aleatorizados, o los cuasi experimentales. Dependiendo de cuál sea nuestro estudio, también es el artículo que nosotros ya podemos redactar, ¿sí? Una carta al editor puede entrar como si fuese un estudio transversal. Nada más es un estudio donde estamos poniendo un tal problema de un momento, una investigación, una serie de casos, un reporte de casos, sigue otra metodología de redacción que puede ser un estudio transversal, por ejemplo, con un alcance observacional o descriptivo, una serie de casos igual. Los artículos originales siguen otra metodología en su redacción, pero pueden ser un casos y controles o una cohorte de pacientes con una enfermedad. Y la forma en la que lo redactamos es por medio de un artículo original, por ejemplo. O las revisiones, que igual en su mayoría se consideran transversales. Como tienen un alcance descriptivo, analítico también por algunas pruebas que se pueden hacer dependiendo de qué sea la revisión, porque no nomás está la revisión sistemática, hay diferentes tipos de revisiones. Entonces, vean cómo todo esto está mezclado, pero son diferentes cosas a la vez. Sin embargo, una complementa a la otra. Entonces, con que se queden con esta tablita, así de inicio, yo me doy por muy bien servido. Esta tablita resume puntualmente la mayoría o los grupos generales de los estudios epidemiológicos. Y aquí con diferentes preguntas nosotros podemos ya ir aclarando para qué sirven, ¿no? O sea, si nosotros queremos hablar de causalidad, de saber si fumar causa cáncer de pulmón, no lo podemos asegurar con un estudio de caso, por ejemplo, con un reporte de caso. Es un estudio que requiere de otro nivel de metodología, como un casos y controles, tal vez un estudio de cohorte, ¿sí? Entonces, sepan nada más de ahorita que los tipos de estudio son dependiendo primero de si se hace alguna intervención, pueden ser experimentales y no experimentales, ¿no? Los experimentales son los ensayos aleatorizados, que lo que los caracteriza es si hay o no un proceso de aleatorización, tanto en la asignación de una exposición como en la diferenciación de los grupos que se hacen. Entonces, hay unos que son observacionales y hay otros que son nada más experimentales. Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿cuántas intervenciones se hacen? Si son longitudinales o son transversales. Transversal es una foto en un momento. Longitudinal es hacer al menos 2 intervenciones en la misma población. Ahora, estamos basándonos de
checar a pacientes que van a empezar a fumar o son pacientes que ya tienen cáncer y queremos ver si fumaron. Estamos yendo de la exposición al efecto o del efecto para atrás a la exposición. Eso es prospectivo, para enfrente, o retrospectivo, para atrás, o ambispectivo, si estamos hablando de enfrente en el tiempo y atrás. Ahora, ¿estamos investigando a un grupo, como los ecológicos, o estamos investigando a los individuos? Esos son algunos aspectos de los estudios epidemiológicos, generalidades. Aquí otro diagrama que lo divide, tal vez un poquito más gráfica. Tenemos los tipos de diseños de estos estudios, ¿no? Entonces tenemos los observacionales. En los observacionales, como dice su nombre, el investigador no hace nada. Únicamente se dedica ¿a qué? A observar. Entonces, no hay una asignación de un evento, no hay una asignación de una exposición. En un observacional, tú como investigador o investigadora, no vas a decir, tú fumas, tú no fumas. Únicamente te dedicas a observar de una cierta población. Y eso se dividen en dos tipos principalmente, pero estos aquí tienen otras subclasificaciones, los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos como los ecológicos, que son en poblaciones, y los casos o serie de casos que son en individuos, y también los transversales. Y los analíticos, porque nos permite hacer algunas pruebas estadísticas que nos hablan de asociación y causalidad, son los estudios de caso y control, y los de cohorte o seguimiento. Por otro lado, tenemos los estudios experimentales, que aquí sí el investigador va a hacer algo. Puede asignar de forma aleatoria o no a los grupos. O sea, a un grupo los voy a exponer a que fumen y al otro grupo no. A un grupo les voy a dar un medicamento y al otro grupo no. El investigador sí está haciendo algo, no nomás está observando. Está asignando una exposición. ¿Sí? Y esta exposición y esta asignación en grupos puede ser aleatoria o no. Dependiendo si es aleatoria o no. Si no es aleatorio, es un cuasi experimental. Por eso cuasi es como casi experimental. Así, casi es experimental porque hay algo que no es aleatorio. Y en los estudios experimentales puros, la aleatorización es completa. Es tanto en la exposición como en el grupo. Entonces, esas son las mayores diferencias. También si se quedan con esta tablita es suficiente. Ahora, es importante que conozcan esto porque para sus trabajos, metaanálisis y las revisiones, estos estudios tienen diferente jerarquía. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero decir que tomar agua causa cáncer de páncreas y yo reporto un caso que tuve en el hospital y hago una serie de casos, yo no puedo hacer esa afirmación de tomar agua causa cáncer de páncreas con un estudio de una serie de casos, porque en la pirámide de la evidencia científica que observan en pantalla, los estudios de caso entrarían como estudios transversales. Entonces no aportan suficiente evidencia o no tienen tanto rigor científico para hablar de asociación ni de causalidad. Sin embargo, si hiciéramos un estudio de cohorte que tiene mayor rigurez, por eso está más arriba en la pirámide de la evidencia científica. Si hablamos de un estudio de cohorte donde observamos a pacientes en el tiempo tomar agua y no tomar agua y que a uno les dé cáncer de páncreas y a los otros no, bueno, ahí podemos correr ciertas pruebas estadísticas donde sí podemos hablar de causalidad. Entonces, ahí nosotros sí podemos asegurar con mayor precisión, veracidad, etcétera, que sí, agua causa cáncer de páncreas, ¿sí? Entonces, eso es importante porque tienen que ser muy cuidadosos con lo que ustedes redacten en sus trabajos, porque de donde saquen la información es qué es lo que pueden escribir que ocurre, ¿sí? Por eso vean cómo esto va ligado, desde su pregunta de investigación hasta cómo buscan los artículos, porque si quieren decir esto causa aquello, tienen que basarse en ciertos tipos de artículos para poderlo asegurar. Y si no, parafrasear lo que puede decirse. Y con eso ya ustedes empiezan a redactar su metaanálisis, su revisión, etcétera, discusión de un trabajo de investigación.
Entonces, todo esto es una idea ligada, ¿ok? Ahora, ya nomás voy a pasar estas diapositivas un poco más rápido por cuestiones de tiempo. Los estudios ecológicos, sepan que la unidad de estudio es la población. Son estudios que en la pirámide de la evidencia científica son los que están ubicados en su mayoría en la parte de abajo. Son muy útiles para principalmente realizar hipótesis, ¿no? Hipótesis a un nivel poblacional. Y algo que puede ocurrir mucho en estos estudios es algo que se conoce como la falacia ecológica, que es, como ven en la fotito esta, si a nivel ecológico, o sea, de la población, nosotros vemos que fumar causa cáncer, no significa que de forma obligatoria también ocurra a un nivel individual. En este caso sabemos que sí, pero la falacia ecológica es que lo que nosotros suponemos que ocurre como factor de riesgo a nivel poblacional, lo llevemos como que sí o sí también afecta al nivel individual. Eso es una falacia ecológica. No todo lo que vemos a un nivel poblacional ocurre también a un nivel individual. Ahora, ¿qué estudios evalúan el nivel individual? Los estudios, por ejemplo, transversales, que estos son una fotografía de la población en un cierto momento, son estudios, como dice su nombre, de prevalencia, transversales, son relativamente económicos, fáciles de realizar. Se pueden hacer algunas pruebas estadísticas también para hablar de asociaciones que tengan significancia, más que nada basado en prevalencias, o sea, número de casos de una enfermedad en un momento determinado, tanto nuevos como viejos, y pues, son útiles para conocer, para describir a alguna población, alguna característica de interés. Los estudios de casos y controles, vamos para arriba en esta pirámide del conocimiento, de la evidencia científica. Los estudios de casos y controles, estos nosotros vamos a empezar en una población con un evento. Por ejemplo, digamos que queremos investigar el COVID en Guadalajara del año pasado y aquellos pacientes de COVID que fallecieron. Entonces, nosotros agarramos el evento, o sea, de funciones por COVID, y de ahí nos vamos a ir hacia atrás. Es un estudio principalmente retrospectivo, pero también puede ser prospectivo. Pero principalmente los estudios de casos y controles son retrospectivos. Y vamos de el efecto, la defunción, a la exposición, hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, que la defunción por COVID se vea asociada con no vacunarte, ¿no? ¿Cuánta de la gente que se murió por COVID en Guadalajara 2024 no se vacunó? Vamos a ver si eso fue un factor de riesgo. En este tipo de estudios, casos y controles, se puede correr la razón de momios para ver las incidencias, en este caso, del evento en cuestión que estamos estudiando. Entonces, únicamente que sepan eso, son un poco más costosos que un estudio transversal, requieren más tiempo, pero todavía son accesibles, relativamente fáciles de realizar. Y también con estos estudios podemos hablar más de causalidad. Siguiendo en esta pirámide, los estudios de corte están todavía más arriba, como estudios que nos sirven para causalidad. Aquí ya no nomás es asociación, porque no toda asociación significa causa. Eso es algo muy importante. No todas las asociaciones, no porque digas estadísticamente significativo, significa causa. Muy importante. Los estudios de corte son esos estudios que siguen de forma prospectiva, o sea, para adelante en el tiempo. Si nosotros quisiéramos empezar una investigación hoy y la estudiamos por todo el 2025, eso es prospectivo, para enfrente en el tiempo. Entonces, aquí agarramos una población y vamos a, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, con esto del COVID, digamos que yo quiero saber si en el 2025 las defunciones por COVID se relacionan con que no se vacunaron ahora en octubre para COVID. Entonces, agarro a la población de la unidad médica donde estoy, digo, esta es mi población, voy a tener una población con una exposición, que es que sí se hayan vacunado, y otras que no se vacunaron. Entonces, los voy a seguir por el tiempo, en el 2025, a ver si alguno de ellos falleció, por ejemplo, o tuvo otra complicación. Es un estudio corto, son prospectivos, duran más tiempo.
usualmente son más costosos también, ¿sí? Pero esos estudios nos ayudan más para la causalidad. Podemos ver incidencias. Y al final están los experimentales, que estos, como les comenté, se pueden dividir principalmente en dos, en los cuasi experimentales y los que son experimentales puros, donde aquí lo importante es que sepan que unos hay aleatorización y en otros no. Ya después de esto se asigna tanto el grupo experimental como un grupo control de una muestra de la población blanco. Se hace la aleatorización, se dividen y se ve si cierto medicamento o exposición está relacionado o no con un desenlace u otro que nosotros busquemos, ¿no? Entonces, eso. Entonces, ya para finalizar, los dejo aquí con algunas frases como para reflexionar. Esta es una que me gusta mucho de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Yo lo que les quiero dejar con este mensajito es que es muy provechoso lo que están haciendo ahorita a ustedes. O sea, es un viernes, es noche, podríamos estar fuera, hacer muchas otras actividades, pero están decidiendo hacer algo que los ayude en su formación, en investigación. Créanme que el día de mañana, aunque parezca que ahorita están haciendo algo muy chiquito o no saben, no le ven como si va a lograrse o que es difícil, etcétera, pero el día de mañana les va a servir y dependiendo cómo lo vayan trabajando, todo lo que puedan aportar, sin duda que serviría, pues, no nomás a ustedes, ¿no? Sino que puede llegar a servir al conocimiento y eso es algo que yo lo veo más bonito, ¿no? Y lo otro que les quiero dejar es también felicitarlos por estar haciendo investigación, porque la mejor forma de aprender a hacer investigación es haciendo investigación. ¿Es fácil? No. La verdad, tiene su talacha, es complicado, hay que ser muy pacientes a veces, pero es algo muy bonito, es algo muy padre. Entonces, yo los motivo a que sigan haciendo investigación, que en eso que les guste, y créanme que el día de mañana les va a servir mucho en su vida. Aquí les dejo las referencias de la presentación y mis números de contacto. Y ya, a ver. Bueno, mi número de contacto y eso, voy a dejar de presentar. Creo que hay una pregunta. Bueno, ahí, voy a dejar de presentar ya. Sí, creo que está levantando la mano. Ok. No sé si gustas tú, Rosa, como irme diciendo ya así, porque no sé quién levantó la mano primero. Sí, Grecia. Hola, buenas tardes. Hola. Primero que nada, muchas felicidades, doctor. La verdad me gustó muchísimo. Creo que me fue muy útil, la verdad. Mucha información muy valiosa. Y bueno, mi pregunta es que acerca de los criterios que usted dijo de tiempo, población y personas, ya que muchos, bueno, todos más bien, ahorita estamos trabajando en una revisión. Como en una revisión muchas veces, pues a lo mejor no, dependiendo del tema, no hay tantos estudios, a lo mejor no es un tema tan estudiado, precisamente por eso surgió la pregunta. ¿Considera usted cómo flexibles podríamos ser con eso de, pues, el tiempo, población y persona, tomando en cuenta que a lo mejor no nos podríamos especificar, por ejemplo, solo a México, porque pues tenemos México no hace tantos estudios, o siquiera en un tiempo, porque a través del tiempo pues ni siquiera hay tantos. Sí, de hecho, bueno, gracias, no, antes que nada. Pero sí, de hecho, es muy importante eso. Por eso también les mencioné que no hay que ser así como muy rigurosos, o sea, es que no cumple con todo pico o con todo lo de Finer. O sea, al final son herramientas, son manuales, son guías que, como dice su nombre, guían, te dicen por dónde irte, pero tú puedes decidir si te vas o no por ahí, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho, de hecho, por ejemplo, si no hay investigación en México en un cierto periodo de tiempo, etcétera, ya desde ahí es, ok, hace falta hacer investigación ahí, no lo puedo hacer a nivel donde yo quiero, pero me voy un poquito más para arriba, vamos a hacer la pregunta menos específica, pero es porque es lo que hay. Ojalá hubiera más, pero si es lo que hay, entonces eso es algo que después se puede inclusive discutir, ¿no? Todo depende
de cuál es el tema y lo que quieran investigar. Pero no hay que ser tan rigurosos de que, es que si no cumple no puedo hacerlo. No, o sea, sí podemos ser flexibles, pero todo depende de su tema, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay? Ahora sí. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sara Quintanar. A ver. Dice, si tengo una pregunta de investigación, pero no hay estudios al respecto de los cuales pueda guiarme, ¿significa que no vale la pena estudiarlo o que vale la pena esperar a largo plazo que alguien más pregunte lo mismo? No, de hecho, sí vale la pena estudiarse precisamente porque no se ha estudiado. También hay, por ejemplo, te puedes basar en este ejemplo de tiro al blanco, ¿no? ¿En dónde está ubicada tu pregunta? O sea, ¿es interesante, es importante o es necesaria, ¿no? Depende mucho de cuál sea la pregunta. Si es algo que es necesario, por ejemplo, y no hay información, entonces vale la pena hacerla. Tal vez entonces pudieras no ser tan específica en lo que estás buscando y cambiar el enfoque, ¿no? Tal vez querías hablar de la efectividad de un medicamento en una población, pero no hay información. Bueno, entonces no lo puedo hacer en la población mexicana, ni modo, voy a hablar de la población de Latinoamérica, porque ahí sí hay trabajos en otros países, y con eso voy a discutir que se tiene que hacer en población mexicana para ver si también sirve, ¿no? Para eso también es muy útil una discusión. Entonces, todo depende de cómo utilicen lo que hay disponible y qué es lo que les gustaría responder, pues, ¿no? Es como lo que les mencionaba ahorita, en riqueza, que se muera 1% en Estados Unidos, en Arizona, y en Sonora 30%. Es como, ¿pero por qué? Y si ustedes se van a buscar así artículos en PubMed, por ejemplo, de Riqueza Sierra Machada, van a ver que son relativamente pocos los trabajos. Entonces, si lo comparan eso con otras enfermedades, son relativamente muy pocos. Entonces, no hay información, pero con otros artículos nos hemos basado para poder justificar que se tiene que hacer más investigación de este tema en particular en México. Entonces, sí vale la pena, únicamente tal vez tienes que replantear como cuál es el enfoque de tu trabajo y ver esto de si es interesante, importante o necesario, pues, ¿no? También es. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Adrián. Bueno, muy buena ponencia, la verdad me gustó mucho todo el abordaje, la verdad que fue un resumen de todo, la verdad muy completo, la verdad. Muchas gracias. La pregunta va dirigido, por ejemplo, hacia cuándo o cómo podríamos saber dentro de me acuerdo que comentó lo de un libro. Voy a buscar al rato el libro ese me gustó mucho lo de los puntos que ponía de que debemos de tener en cuenta. Uno de ellos era algo sobre que no debe de estar como muy investigado el tema, algo así. Eh, Uno de los puntos más o menos abordaba eso y decía yo, me quedé preguntando sobre, entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber si nuestro tema ya está muy respondido? ¿Con qué nos podríamos basar? Por ejemplo, dije yo, a lo mejor es con las palabras claves al momento de ponerlo y los artículos que me lanza la base de datos, ver que está muy repetido, por ejemplo, lo que yo estoy investigando está muy repetido de que se contesta, como por así decirlo, mi pregunta de investigación en todos los artículos, o no hay como que un número de artículos. ¿Cómo nos podríamos basar, por ejemplo, para saber si nuestro tema ya está respondido o no? Ahí, bueno, antes, igual, muchas gracias. Ahí, por ejemplo, sí hay que ver cuál es la naturaleza de la pregunta, ¿no? O sea, de lo que nosotros queremos saber. Si, digamos, no sé, la eficacia de una vacuna en una enfermedad. Entonces, ya hay muchas revisiones de la eficacia de esa vacuna para esa enfermedad
Y esas revisiones siguieron una buena metodología y se le hicieron pruebas estadísticas donde, en efecto, se ve que sí existe una eficacia de tal vacuna en esta enfermedad. Ok, si tu pregunta es ver si esa vacuna es eficaz en esa enfermedad, y esos artículos ya dicen eso, y ya hay varios que lo están afirmando estadísticamente, es como bueno, probablemente, no sabía que podía hacer esto. Es probable que ya esa pregunta, pues ya tenga una respuesta, ¿no? Entonces, ahí tal vez pudiéramos cambiar el enfoque. Con cambiar el enfoque me refiero a ver el problema, pero tal vez visto, enfocado desde otra perspectiva, pues, ¿no? Ok, sabemos que fumar causa cáncer pulmonar, pero ¿qué tal si, no sé, tuberculosis también causa cáncer pulmonar? ¿Es un factor de riesgo? Si te interesa estudiar factores de riesgo de tuberculosis, de cáncer pulmonar. O sea, el más conocido, el más estudiado tal vez es el fumar, ¿no? Pero bueno, tal vez hay otro factor de riesgo por ahí que tiene que ver con el tema que me gusta, que lo podemos estudiar un poquito más por ahí, ¿no? Depende de, pues sí, qué tanto ya haya investigado y eso también tienes que evaluar el año en el que se publicaron los artículos y las conclusiones, porque muchas revisiones también hay veces que sus conclusiones hace falta investigación de merenganito tema, ¿no? Nuestra conclusión es, todavía no hay conclusiones. Entonces, ahí inclusive, más que hacer una revisión, sería necesario hacer los trabajos de los que se basan las revisiones, como los experimentales principalmente, estudios de corte, casos de control, dependiendo, etcétera, ¿no? En estas capacitaciones, pues son para revisiones, pero eso también es algo que se puede evaluar. Si no hay conclusiones claras también en las revisiones que ya se han hecho, aunque haya muchas, bueno, todavía hace falta que se responda a eso, ¿no? Entonces es parte del criterio de ustedes que están trabajando ahí, ver si nos seguimos por esa línea o le cambiamos un poquito el enfoque, ¿no? Entonces, al final, lo importante es, sí, que se responda la pregunta. Pero si ya hay una respuesta, podemos simplemente irnos por otra parte o enfocarlo de, bueno, hay un montón de información en Estados Unidos, pero no hay nada en nuestra población, en Sonora, en México. Entonces, a lo mejor hay unas super revisiones que son mundiales, pero en esas mundiales no incluyeron nada de México porque para el año donde lo hicieron no había todavía en México, no se había empezado a estudiar. Entonces, por eso es importante también en las revisiones ir checando pues, la metodología que siguieron, ¿no? Que ahí se tiene que escribir también. Eso lo van a ver el próximo viernes. Y así, es una forma, es meramente pues por criterio, pues, ¿no? Te pueden basar también en algún experto en el tema. Si están trabajando algo en neumo, pues con el neumo, algo de uro, pues con el uro. Es una persona que pues tiene más experiencia en el tema y únicamente como un asesoramiento porque como les digo, o una frase que me gusta decir mucho, que cuando algo para nosotros es wow, pueden decir dos, o, o yo no sé nada, o la otra persona de verdad sabe mucho, ¿sabes? Pero es algo que no podemos llegar a saber, pero un experto se supone que pues, ya tiene más experiencia, también los puede guiar. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, se respondió muy bien, muchas gracias, la verdad. Sí, no hay de qué. Oigan, pues gracias por sus preguntas. Por cuestiones de tiempo, esa fue la última pregunta. Y pues ya nomás para decirle, doctor, que pues muchísimas gracias por su ponencia. A nombre de todo el comité organizador, le agradecemos profundamente compartir su tiempo y conocimiento con todos nosotros. La verdad, personalmente, pues fue un gran honor tenerlo aquí con nosotros. O sea, pues como les comenté al principio, el doctor fue miembro de ASEMI, de AMEF, incluso pues estuvo más metido. Entonces, pues, ¿quién mejor que usted para, pues, habernos acompañado esta noche y, pues, que nos compartiera todos sus tips y sus consejos que estoy muy segura que van a ser de gran provecho para todos nosotros?
Y pues como muestra de nuestro agradecimiento, le otorgamos un reconocimiento por su participación en esta primera edición del concurso de revisiones sistemáticas. Pues antes de finalizar, nos gustaría pedirles a todos que enciendan sus cámaras para tomarnos una foto grupal y pues así conmemorar este evento. Pueden encender. Y los que no estén en disponibilidad, pues de prenderlas, si pueden reaccionar, por favor. A ver, no sé quién la vaya a tomar, Grecia. Yo la tomo. Ok, gracias. Pues entonces tú cuentas. Así va. ¿Listos? 1, 2, 3. Ahí va. Espera, voy a tomar otra. Ay, qué huevo. Ahí está. Ahí va otra. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Gracias. Y pues ya para al final, pues ya nomás vamos a agradecer la colaboración de nuestros patrocinadores oficiales, pues son Med Scientific y Remus, quienes pues van a estar otorgando el premio al primer lugar. Esperamos que todos los asistentes de las ponencias pues puedan checar su website para mayor información y los invito a todos a completar la postevaluación, pues ya la compartimos por el chat. Muchas gracias a todos por su participación y entusiasmo. Nos vamos a ver el siguiente viernes con la ponencia de estructura de una revisión sistemática. Esta va a ser impartida por el doctor Aciel Alejandro Peralta Ramírez. Y eso es todo por nuestra parte. Que tengan una muy bonita noche. Gracias nuevamente, doctor. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bye bye.